Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A continuación, presentamos la lección número 6. Él murió por nosotros. Tópicos del estudio. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero, tarde o temprano, la muerte siempre llega. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. El verdadero cristianismo se centra en la cruz revela el amor incomprensible de Dios por los pecadores, su justicia, su verdad, su carácter, y nos garantiza la victoria sobre el pecado. La Biblia presenta a Jesús como sacrificado, o inmolado, desde el principio del mundo. Esto no significa que Jesús murió cuando el mundo fue creado, sino que, como dice Pedro, fue destinado para ofrecerse como sacrificio antes de que el hombre pecase. Al igual que el Cordero Pascual era separado y apartado el día 10 para ser sacrificado el día 14, Jesús estuvo preparado desde el principio para el momento en el cual tuviese que ser sacrificado. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Ese plan se les reveló primeramente a Adán y a Eva en el jardín del Edén, a través de los sacrificios. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos, eso es verdad. Sin embargo, nos permitirían ver cuán terrible y devastador es el costo del pecado. Gracias a esa preparación anticipada, Dios pudo enseñar los rudimentos de la salvación a través del sistema de sacrificios, y ofrecer así esperanza y salvación aún antes de que se consumase el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús anunció por primera vez su muerte en la cruz durante una conversación privada con Nicodemo. Más tarde, durante su último año de ministerio, anunció 3 veces a sus discípulos que debía morir. El anuncio de Jesús chocaba frontalmente con su concepto del Mesías triunfante, y les impidió entender lo que se les anunciaba, que debía morir para salvar a la humanidad. Los discípulos, llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesario. Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. La gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? Finalmente, habían llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad y para todo el universo. Con profunda agonía, Él luchó contra los poderes de las tinieblas. El camino a la cruz estuvo sembrado de humillación y agonía, que Jesús soportó voluntariamente. Después de inspirar a los hombres para que crucificasen al Salvador, Satanás los instigó para que le tentasen a descender de ella para salvarse. ¿Podría Jesús haber descendido de la cruz y salvarse? Sí. Pero sabía que su salvación hubiera sido la perdición de la humanidad. Decidió morir para salvar incluso a aquellos que le estaban pidiendo, sin saberlo, que no le salvase. Con las palabras consumado es, Jesús anunció la victoria sobre el mal y el pecado. Su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. Piensa en lo grave que debe ser el pecado, que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista exclamó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismo. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Ninguno de los millones de animales sacrificados desde el pecado de Adán y Eva, hasta el 14 de Nisan del año 27 después de Cristo podía quitar el pecado. La muerte de Jesús fue única e irrepetible. Suficiente para perdonar cualquier pecado, tanto de los que se cometieron antes de ella, como de los que se cometieron después de ella, suficiente para perdonar mi pecado. Cristo no murió solo la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar, Él murió la segunda muerte, para que todos aquellos que lo aceptan nunca tengan que experimentarla personalmente. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué consiste el poder de la cruz? En primer lugar,
La cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. Al contrario, antiguamente, como ahora, la predicación de la cruz era locura para la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia que podría haber, que existe un creador. La palabra griega para locura está ligada a la palabra española imbécil, es decir, la predicación de la cruz es imbécil según la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Más allá del valor que la sabiduría del mundo nos pueda ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús, y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación? Dios te bendiga.